por la alquimia del alma. Yo, Carl Jung, pasé décadas descifrando textos herméticos, interpretando los oscuros símbolos de los sueños e intentando entender la lógica de los mitos. Creí que había visto el apogeo de la complejidad humana, pero eso fue antes de observar vuestro siglo y encontrarme con la tarea más hercúlea de todas: intentar descifrar una noticia compartida en el grupo de WhatsApp de la familia. Es un desafío que haría que la piedra filosofal pareciera un manual de instrucciones. Antiguamente, la realidad era un plato único, a veces insípido o amargo, pero era el mismo para todos en la mesa. Hoy, habéis transformado la realidad en un gigantesco buffet libre. Cada uno coge solo lo que le agrada, lo que confirma su paladar, y llena su plato con sus verdades preferidas, ignorando convenientemente los hechos nutritivos, pero de sabor más complejo. No leéis noticias, elegís una realidad a la carta. Hoy, me apetece una realidad en la que mis enemigos son monstruos y yo soy un héroe incomprendido. Y el algoritmo, vuestro nuevo Dios, responde: excelente elección, señor. He aquí un banquete de artículos, vídeos y testimonios que confirman exactamente eso. Pero, ¿qué le sucede a una psique y a una sociedad cuando la verdad se vuelve opcional? ¿Qué hambre profunda del alma es esta que las noticias falsas alimentan con tanto éxito? Para comprender por qué las mentiras más absurdas se propagan como el fuego, necesitamos ir más allá del individuo y mirar el sótano de vuestra sociedad. Todos vosotros conocéis mi concepto de la sombra individual, el saco de basura personal donde guardáis vuestros rasgos indeseados. Ahora imaginad eso a escala masiva. Eso es la sombra colectiva. Es el repositorio de todos los miedos, prejuicios, resentimientos, culpas e irracionalidades que un grupo, una nación o una cultura entera se niega a admitir sobre sí misma. Es la oscuridad compartida que hierve bajo el asfalto de la civilidad. Pensad en una ciudad. La ciudad tiene sus plazas bonitas, sus edificios imponentes, su persona pública de progreso y orden, pero por debajo de todo eso, corre un complejo sistema de alcantarillado que se lleva todo lo que es sucio, maloliente e indeseable. Esa es la sombra colectiva. Las fake news no son el alcantarillado en sí. Las fake news son el olor nauseabundo que sube por las alcantarillas cuando la presión ahí abajo se vuelve demasiado grande. No crean el odio o el miedo, simplemente le dan una forma, una justificación, un objetivo. Es por eso que una noticia falsa resuena en ciertos grupos. Huele a algo familiar, a algo que ya estaba fermentando en la oscuridad del inconsciente colectivo. No informa, valida un sentimiento sombrío que ya existía. La mentira se vuelve verdadera, no porque se corresponda con hechos externos, sino porque se corresponde perfectamente con una realidad psíquica interna y reprimida. Y es crucial entender que participar en esta sombra colectiva no es desagradable, al contrario, es seductor. Es una especie de droga psíquica. Compartir una noticia falsa que demoniza al otro lado proporciona una ola de placer neurológico. Primero viene la autojustificación, el calor reconfortante de saber que nosotros tenemos razón y ellos están equivocados, o incluso que son malos. Después viene el sentimiento de pertenencia. Al compartir la verdad que solo tu grupo conoce, refuerzas tus lazos con tu tribu. Os convertís en camaradas de armas en una guerra santa por la realidad. Esa combinación de sentirse moralmente superior y socialmente conectado es una de las mezclas más adictivas que la psique humana puede experimentar. La fake news, en este contexto, no es solo información, es la aguja que inyecta esa dosis de validación directamente en la vena del inconsciente colectivo. Imaginemos el nacimiento de una fake news, una verdadera autopsia de la falsedad. Un stickman, llamémosle Rui, está irritado porque su equipo de fútbol ha perdido. En su resentimiento y su incapacidad para lidiar con la pequeña frustración, publica una mentira sin pretensiones en línea, un pequeño acto de venganza psíquica. He oído que el árbitro del partido fue visto cenando con el presidente del equipo contrario. No tiene pruebas, es solo su despecho hablando, una pequeña semilla de veneno plantada en el vasto campo de internet. La semilla cae primero en el suelo más fértil de todos, el grupo de WhatsApp de la familia.
La tía de Rui, una señora bien intencionada, cuyo dedo de compartir es más rápido que su cerebro crítico, reenvía el mensaje inmediatamente con la leyenda. ¡Mirad qué absurdo! Es el fin de los valores. ¿Dónde vamos a parar? La mentira ya no es solo un cotilleo, es un síntoma del apocalipsis moral. Su primo Carlos lo comparte, añadiendo la especia de la falsa autoridad. Un amigo mío que trabaja en el restaurante lo confirmó, dijo que pidieron langosta. La mentira ya no es solo una traición, es una traición de lujo. La historia se escapa a Facebook, donde el experto de sofá, un hombre que nunca ha visto un partido de fútbol pero tiene un doctorado por la Universidad de YouTube, entra en acción en los comentarios. Escribe una tesis de 5 párrafos explicando cómo esta escena encaja perfectamente en el patrón globalista de control social a través del deporte. Cita documentales oscuros, vincula al árbitro con sociedades secretas y añade una capa de pseudointelectualismo que hace que la mentira parezca profunda. Se adjunta una foto borrosa de 2 hombres cenando, sacada de otro contexto, con la leyenda: no estoy seguro de si son ellos, pero las energías son las mismas. La prueba ya no necesita ser factual, basta con que sea vibracional. A continuación, la mentira es descubierta por un influencer de la indignación, un joven que no distingue un penalti de un saque de banda, pero que tiene un olfato infalible para el tráfico online. Graba un video con el rostro muy cerca de la cámara, hablando con una urgencia dramática sobre la injusticia sistémica en el fútbol. El video se vuelve viral. No porque a la gente le importe el árbitro, sino porque adoran el espectáculo de la ira virtuosa. Es una performance que les permite sentir que están luchando contra el mal, cuando en realidad solo están procrastinando la tarea de fregar los platos. Finalmente, la mentira, ya mutante y monstruosa, llega a su destino final, un portal de noticias alternativas. El titular ahora es: escándalo de corrupción amenaza el deporte. Árbitros vendidos en una red que implica a políticos y empresarios internacionales. La pequeña semilla de despecho de Rui es ahora un árbol mitológico, con sus héroes, los denunciantes anónimos, sus villanos, el sistema corrupto, y sus creyentes fervorosos. Intentar desmentir la historia con hechos en este punto es como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. La historia ya no vive en el mundo de la lógica, vive en el mundo del mito, y el mito alimenta una necesidad emocional mucho más profunda que la aburrida y gris verdad. Este fenómeno de contagio rápido va más allá de una simple desinformación. Lo que estáis presenciando es lo que yo llamé epidemias psíquicas. Es un concepto que parece complejo pero es terriblemente simple. Al igual que un virus biológico como la gripe puede infectar a una población, una idea o una emoción puede propagarse por una colectividad con una virulencia similar, especialmente cuando las defensas psíquicas están bajas. En la primera mitad del siglo XX observé esto en Europa, con el auge de las ideologías totalitarias. Las condiciones eran las mismas: incertidumbre económica, miedo al futuro y una sombra colectiva cargada de resentimientos, lista para ser activada. Y como en toda epidemia, todo comienza con el paciente cero. ¿Quién es? Generalmente es el individuo que ya tiene el sistema inmunitario psíquico bajo, alguien que se siente perdido, invisible, enfadado con el mundo o con la sensación de que ha perdido el control sobre su propia vida. Esta vulnerabilidad es la puerta de entrada perfecta para el virus de una teoría de la conspiración, que le ofrece una explicación simple y poderosa para todo su sufrimiento. La culpa no es tuya, es de ellos. De repente el caos de la vida adquiere un orden, existe un villano claro, un enemigo que combatir. Esta simplicidad es increíblemente reconfortante. Una vez infectada, la persona comienza a exhibir síntomas muy claros. Primero, una especie de glosolalia digital. Empieza a hablar en una jerga específica de su burbuja, usando términos que para los no iniciados parecen absurdos. Después desarrolla una pérdida de inmunidad a la evidencia. Los hechos presentados por fuentes oficiales no son vistos como una cura, sino como un síntoma más de la conspiración, una prueba de que ellos están intentando ocultar la verdad. Y por último, la fiebre del compartir, una necesidad compulsiva de despertar a los demás, de difundir la verdad a través de un torrente de enlaces, vídeos y audios. No se ven a sí mismos como enfermos,
sino como médicos, como misioneros de la única verdad que importa. Y vuestro mundo moderno ha creado el vector de contagio más perfecto de la historia de la humanidad: los algoritmos de las redes sociales. A estos algoritmos no les importa la verdad, les importa vuestra atención. Y nada captura más la atención que el miedo y la indignación, las emociones primarias de la sombra. Funcionan como un viento digital que esparce las esporas del virus por todos los rincones de la sociedad, buscando mentes con sistemas inmunitarios psicológicos debilitados. Por eso es tan difícil curar a alguien infectado usando solo hechos. Es como intentar tratar una neumonía leyéndole los resultados de los análisis al paciente en voz alta. El problema ya no es racional, es emocional. La persona no cree en la mentira, la siente. La mentira se ha convertido en parte de su identidad, el ticket de entrada a una tribu que le da seguridad y un sentimiento de pertenencia. Renunciar a la mentira significaría no solo admitir que estaba equivocada, sino enfrentarse a un aislamiento psíquico que teme más que a la propia mentira. Entonces, ¿cuál es el antídoto para esta plaga? Si los hechos por sí solos son insuficientes, ¿cómo nos protegemos y nos curamos? La respuesta, como siempre, no está fuera, sino dentro. El antídoto para una epidemia psíquica es la conciencia individual robusta. Es el equivalente a un sistema inmunitario psicológico fuerte. Y al igual que un sistema inmunitario no nace fuerte, necesita ser entrenado y fortalecido diariamente a través de una disciplina consciente. Os propongo un entrenamiento en 3 partes. Primero, es necesario practicar la higiene psíquica, o lo que me gusta llamar la jardinería de la mente. Pensad en vuestra mente como un jardín. Todos los días semillas, informaciones son sopladas hacia vuestro jardín por el viento de los algoritmos. Vosotros sois el jardinero, tenéis el poder y la responsabilidad de decidir qué cultiváis. Practicad el acto consciente de arrancar las malas hierbas de la desinformación. Cuestionad la fuente. Una noticia bombástica de un sitio web desconocido es una mala hierba. Un audio de WhatsApp de una tía que lo oyó de una amiga es una mala hierba. En su lugar, elegid activamente regar las plantas de la información de calidad. Leed activamente perspectivas con las que no estáis de acuerdo, no para enfadaros, sino para entender su lógica y fortalecer vuestros propios argumentos. Esto hace vuestro jardín interior más resiliente y menos susceptible a plagas. Segundo, y este es el trabajo más profundo, es necesario hacer el trabajo de la sombra. El virus solo se instala si encuentra un terreno fértil de emociones no resueltas. Para ello sugiero la técnica del espejo sombrío. La próxima vez que os encontréis con una noticia que os provoque una reacción emocional intensa, ya sea ira, miedo o una satisfacción triunfante, paraos. Antes de compartir, mirad el espejo de vuestra alma y preguntaos: 1. ¿Qué estoy sintiendo exactamente? Ponedle nombre a la emoción. ¿Es ira? ¿Es miedo a perder algo? ¿Es un placer secreto por ver al otro lado ser atacado? 2. ¿De qué parte de mi historia personal se alimenta este sentimiento? Esta ira contra un político se parece a la ira que sentía contra una figura de autoridad en mi infancia. ¿Este miedo es nuevo o es un eco de una inseguridad antigua? 3. ¿Qué quiere de mí esta emoción? Este acto de autointerrogación es el desinfectante más poderoso que existe. Expone el virus a la luz de la conciencia, y pocos patógenos psíquicos sobreviven a esa exposición. Por último, la tercera disciplina: retirar las proyecciones. Este es el acto de cortar los hilos de la marioneta. Cada vez que transformáis a un grupo entero de personas en un otro monolítico y demoníaco, todos ellos son malos, quieren destruir todo, les entregáis los hilos que controlan vuestras emociones, vuestra paz, vuestra ira, vuestra felicidad pasan a depender de lo que ese otro haga o diga. Retirar la proyección es un acto de soberanía psíquica. Es reconocer que, al otro lado de la pantalla, existen individuos complejos, con sus propias luces y sombras, tan confundidos como vosotros. Al hacer esto, no los estáis perdonando. Os estáis liberando a vosotros mismos de su control emocional. Cortáis los hilos y recuperáis el control de vuestro propio escenario interior. La cura para la fragmentación social, mis queridos, no comienza con el intento de cambiar al otro. Comienza con el coraje de integrarse a uno mismo. Las fake news no son un problema de información, son un problema espiritual.
Son el síntoma de una psique colectiva que ha perdido su ancla en la realidad y está siendo arrastrada por las mareas sombrías del inconsciente. El peligro no es solo ser engañados, es construir voluntariamente nuestras propias prisiones de realidad, celdas confortables donde nuestra visión del mundo nunca es desafiada y nuestros prejuicios son nuestros únicos compañeros. La solución, por lo tanto, no es un fact-checker más rápido o un algoritmo más inteligente. La solución es un individuo más consciente, más valiente y más íntegro. La defensa contra la mentira externa comienza con la búsqueda de la verdad interna. Ahora el diván es vuestro. La terapia continúa en los comentarios, y esta pregunta requiere honestidad. ¿Cuál fue la fake news o teoría de la conspiración que más os ha conmovido? Y honestamente, ¿qué botón emocional vuestro, miedo, ira, deseo de justicia, pulsó para conseguirlo? Si este análisis os ha ayudado a fortalecer vuestro sistema inmunitario psicológico, no os guardéis el antídoto solo para vosotros. Dejad vuestro like, compartirlo con vuestros grupos de familia y amigos que quizás necesiten una dosis de conciencia, e inscribíos en el canal para más exploraciones del alma moderna. Hasta la próxima.